Mi nombre es Evangelina Tácala y estoy aquí desde Finlandia compartiendo sobre las misiones. Tenemos unos 30 años con mi esposo finlandés de salir de Finlandia a México para predicar. Y hoy les voy a compartir sobre Finlandia, la historia de Finlandia en las misiones. Esta nación tan pequeña, conocida precisamente por haber enviado y seguir enviando misioneros a las naciones. Para empezar, podríamos hablarles de los de habla hispana. En España se han establecido iglesias completas por misioneros finlandeses que aún siguen sus generaciones y otras que siguen esas iglesias, donde por cierto en España la persecución en ese tiempo y ahora sigue en ese tiempo era el catolicismo fuerte, ahora ya es un ateísmo tremendo. Bueno, esto incluso hace unas semanas en un noticiero español decían que era preocupante la reproducción y el crecimiento de las iglesias evangélicas o cristianas, que por cierto hasta ahora en el 2025 no se les reconoce como iglesias cristianas sino como sectas. Eso es lo que España todavía reconoce. No puede reconocer el evangelio, ¿verdad? Como en México, por ejemplo, se les conoce como sectas. Y bueno, de ahí, bueno, podemos decir que los misioneros finlandeses establecieron iglesias completas que siguen creciendo. ¿Qué podemos hablar de Latinoamérica? En Bolivia, Uruguay, Colombia, se establecieron iglesias completas en los 50, 60 por misioneros finlandeses que siguen funcionando. En otras naciones, en las regiones de África, en Kenia, en Uganda, están las generaciones de finlandeses que crecieron ahí, nacieron ahí sus hijos, vinieron a Finlandia, se casaron y con sus familias finlandesas volvieron y siguen ahí muchos de ellos en estos países compartiendo la palabra. En continentes como Asia, podríamos hablar Tailandia, donde igual mi esposo hace 32 años fue el primer lugar que pisó como misionero finlandés en Tailandia, con unos misioneros que allá establecieron y siguen ahí. Sus nietos y ya bisnietos están siguiendo las iglesias y el crecimiento es una gran bendición. Y bueno, podríamos hablar que misioneros se han mandado a China, a Nepal, Corea del Norte. Hace unos años nuestro pastor salió con un grupo de ingenieros electricistas con ese supuestamente motivo, pero todo era para predicar el evangelio, ¿verdad? Porque tienes que hacerlo a escondidas porque es muy peligroso. Y bueno, ¿qué podemos hablar del país vecino como es Rusia? Rusia, que estuvo bajo la cortina de hierro, lo que es el comunismo. En México tal vez no conocen exactamente ese sistema, pero nosotros muy cercanos sabemos qué terrible es el comunismo y el socialismo. Entonces ahí la KGB tenía cámaras en los hoteles, llegaban los finlandeses tipo turista, como autobuses de turistas, y llevaban y introducían las Biblias. Fueron muchos años que el finlandés se encargó de llevar Biblias con el riesgo de ser encarcelado, torturado y hasta muerto. Bueno, en Estonia también, igual otro país excomunista, mi esposo también, por cierto, de los primeros países que llegó a visitar, incluso a evangelizar en la cárcel. Y así tenemos amistades ahora en Montenegro y en otras naciones que se están abriendo al evangelio. Un consejo misionero para aquellos que Dios les está llamando, de los pioneros finlandeses, decían nunca vayan a ninguna nación sin ser bautizados con el Espíritu Santo, y esa es la misión que nosotros tenemos en México, llevar el evangelio y llevar la enseñanza especialmente de los dones del Espíritu Santo, ya que sin estos dones, decían que los países musulmanes, por ejemplo, para ellos es otra religión, porque ellos tienen su religión de odio y ellos no quieren oír nada de eso, pero cuando ven señales y milagros, cosas sobrenaturales que el Espíritu de Dios hace, no pueden negarlo. Su familia se convierte junto con el convertido musulmán, eso es obvio. Entonces no podemos ir sin el poder del Espíritu Santo, y es nuestra tarea precisamente llegar a equipar las iglesias a México y a donde vayamos. Y para terminar les compartiré esto de la palabra que en Hechos 16, 6 al 8, que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No tenemos que concentrarnos en estas cosas, dice la palabra. Dice que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces ahí donde estás, empieza por tu Jerusalén, por tu Judea, por tu Samaria, ahí donde vives, en tu colonia, comparte la palabra, no te quedes callado. Estamos viviendo tiempos muy importantes para la iglesia que tenemos que aprovechar. Porque no hay mucho tiempo, Cristo viene por los suyos. Y luego, igualmente, Marcos 16, 17 al 20, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Entonces esto es una comisión que nos da el Señor a nosotros y a ustedes, de reproducirnos y llevar la palabra de Dios a donde tú estés. Y gracias por esta oportunidad. Sean muy bendecidos hasta México desde Finlandia. Bye, bye.